Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche veremos con ustedes una comparación entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que Dios quiere dar en nuestro corazón, que Dios nos quiere dar a nosotros. Para ello, tenemos con nosotros al pastor Alfredo, nuestro pastor, a Alfredo Santiago, y a toda la familia que juntos estaremos tratando de desenvolver este tema de esta noche. Vamos a pedirle a mi esposa, a la hermana Emily, que nos lea Hechos 20:35 para dar el versículo base de este programa. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pastor Alfredo, buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, hermano Jave y Emily y la hermana Miriam. Es una bendición estar reunidos otra vez alrededor de la palabra del Señor. Y fíjense que ese pasaje que la hermana Emily acaba de leer, leyendo el contexto de ese pasaje, habla sobre el tiempo cuando Pablo llegó a Mileto, y desde ahí él llamó a todos los líderes de la iglesia de Éfeso, y él tuvo una reunión de despedida con ellos. Él había vivido en Éfeso por 3 años largos, y durante ese periodo él se dedicó a enseñar, a ministrar, a predicar todo el consejo de Dios a esas iglesias. Pero antes de despedirse, él quería dejar claro que él había estado haciendo eso porque él había recibido un ministerio de parte del Señor Jesús. Y en muchos casos él le dijo a la iglesia que él no estimaba preciosa su vida como algo que podemos decir que él amaba a sí mismo, sino que él estaba dispuesto a rendirlo al Señor. También en ese contexto, Pablo estaba muy preocupado porque era la última vez que él estaba viendo a los hermanos, porque él decía que por todos lados él había oído que el mensaje del Espíritu Santo para él eran aflicciones, eran pruebas, y que él marcharía de ese lugar pronto. Y de esa manera él da un discurso de despedida, pero algo que él hablaba también era que después de la salida de él vendrían otros obreros. Algunos vendrían de fuera, otros se levantarían desde adentro, pero él le decía a la iglesia que tuviera mucho cuidado, porque al hablar este pasaje de Hechos 20:35 en la última parte, él no solo se refería al hecho de dar en cuanto a dar dinero, a ofrendas, sino en este punto Pablo hablaba más de rendir su vida, de darse, de cumplir el ministerio, entregándose completamente a Dios y al prójimo. Entonces es interesante el contexto de este pasaje. Así es, hermano Alfredo. El pasaje nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Queremos hacer un balance aquí porque vamos a estar viendo algo muy importante, y el balance es: de ninguna manera estamos diciendo que recibir sea algo malo. La Biblia dice, y es clara, más bienaventurado es dar que recibir. En ningún momento está diciendo que está mal recibir. Dice, es más bienaventurado. Hay tiempos en los que vamos a recibir, así como usted comentaba, hermano Alfredo, del apóstol Pablo, fue el Señor, él recibió del Señor un ministerio, pero esta dádiva del Señor no se la quedó él para sí mismo, sino que él creció en gracia y en sabiduría y se extendió a otros, y de esa manera está registrado: más bienaventurado es dar que recibir. Cristo Jesús, él en algunas ocasiones tuvo que recibir algunas personas, algunos obsequios, algunas cosas, pero su mayor virtud en la historia de nuestro maestro fue siempre dar.
darse a sí mismo. Y más que hablando de dar, nuestra mente nos lleva, como bien decía usted, a lo económico, a lo material, pero vamos a hablar más allá de eso. Sí tiene que ver algo con eso, pero vamos a hablar más allá de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de lo que el Señor quiere hacer. Quiero, hermanos, que nos están escuchando, que en su cabeza, en su cabeza, en su mente, hagan una separación. Más bienaventurado es dar. Ahí que vamos a quedar. Y vamos a hacer como una columna, una separación. Por el otro lado nos vamos a poner que recibir. Cuando hablamos de recibir en el contexto de la vieja naturaleza, es que esa vieja naturaleza está centrada en sí mismo. Es decir, no es una persona que recibe y dice, ay, muchísimas gracias y a lo mejor cuando yo pueda voy a dar. No, es una persona que se centra en sí mismo. Yo quiero más, yo quiero más. Parte de esto lo vemos gráficamente en el mar muerto de Israel, de Galilea. Porque ese es un mar que solamente recibe las aguas de los montes, las aguas de los ríos y trae muchas vitaminas, pero ese mar no da, no tiene aberturas, no tiene salida. ¿Y qué pasa? No se genera vida en ese mar, por eso se conoce como el mar muerto, porque no tiene vida. Y una persona que solo se dedica a recibir, sean cosas del Señor, sean cosas buenas, si no da de lo que recibe, entonces va a morir. Por eso la vieja naturaleza se centra en el recibir, se centra en sí mismo. Por eso lo hace una persona débil. Por el otro lado, el más bienaventurado es dar, se centra en otros, así como Cristo Jesús se da por otros, viene a morir por otros, da su tiempo, da su vida, aún da lo poco que tiene, se lo da a otros. Un ejemplo así rapidísimo de esto es la viuda de Sarepta, que dio lo único que tenía para comer y se lo dio a Elías. Entonces es mejor dar que recibir. La nueva naturaleza de Cristo Jesús se centra en otros y no en sí mismos. Por eso ya tenemos las dos columnas. Una persona que recibe en el hecho de la vieja naturaleza centrado en sí mismo es una persona débil. Pero bien, Pablo, si la vieja naturaleza se dedica en recibir y es débil, entonces la nueva naturaleza, que es Cristo en nosotros, es una persona fuerte. Es una persona fuerte. ¿Por qué, pastor, la nueva naturaleza es fuerte? Primero que todo, como decíamos al principio, porque es una vida que en cierta manera tiene a Jesús viviendo adentro. Y la vida de Jesús, fíjese que al leer los 4 evangelios no encontramos una persona más fuerte que el Señor Jesús. Todo el tiempo rodeado de personas que solo buscaban dónde Él iba a fallar, dónde Él iba a equivocarse, pero su ministerio fue tan fuerte en esa área porque él estaba buscando bendecir todo el tiempo a otros. En cambio, una persona débil, hermano Alfredo, es una persona centrada en sí mismo. Una persona como Judas, que quería hurtar de la bolsa, sacar para su propio beneficio. Pero también, hermano, el siguiente punto que vamos a ver de la vieja naturaleza, que se centra más en recibir, que se centra en sí mismo, en sus deseos, en sus anhelos, lo hace una persona egoísta. Esta persona no puede ver a los demás, no puede extenderse, tiene tantas cosas, tal vez dinero, tal vez tiempo, tal vez un mayor paciencia, pero no se puede dar a los demás porque es una persona débil y egoísta. La persona que posee la nueva naturaleza es una persona desinteresada. Así es. Aun cuando hace algo, no espera nada a cambio. No espera recibir nada, lo hace por amor. Exactamente, y esa es la nueva naturaleza en nosotros. Cristo Jesús, hermano Alfredo, como bien decía, una persona desinteresada, fue Cristo. ¿Qué podemos darle nosotros a Él? Él nos salvó del pecado, de la muerte, del infierno. ¿Qué le podemos dar a Él? Nada, pues Él pagó con precio muy alto nuestra salvación. Es una persona
desinteresada. En cambio, como repito, una persona que se centra en el recibir, que se centra en sí mismo de la vieja naturaleza, es una persona egoísta. Tercer punto, hermano Alfredo. Esa persona ya vimos que es débil, ya vimos que es egoísta, pero también la vida gira alrededor del yo, o sea, de mí. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué beneficio puedo sacar de esto? ¿Se acuerdan de los 31 reyes? Hablábamos mucho de este rey que habita ahí en el yo. ¿Y qué hay para mí? ¿Qué voy a conseguir yo? Eso es lo que tiene la naturaleza débil. Mira, por el otro lado, la persona que posee la nueva naturaleza, que se centra en otros. La vida gira alrededor de otros. Esa persona está diciendo, ¿qué puedo hacer para ayudar? Así es. O sea, estamos viendo que esa persona que es más bienaventurada porque da, porque se centra en otros, porque tiene la nueva naturaleza, la vida de Cristo, vimos, es una persona fuerte, es una persona desinteresada y como usted acaba de decir, la vida gira alrededor de otros. ¿Qué puedo hacer, hermano, por ti? En las iglesias, qué precioso es ver a esos hermanos, y yo sé que usted, pastor, lo ha vivido, lo ha visto, esos hermanos que están ahí, que dice usted, hermanos, necesitamos algo, y ahí están 3, 4 hermanos se paran, sí, pastor, aquí estamos, hay que barrer la iglesia, hay que poner esto y que el otro. Es una persona desinteresada en sí mismo, pero que gira alrededor de otros. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Pero el otro, la persona débil, gira alrededor del yo. Bueno, yo ayudo, pero ¿qué voy a obtener? Lo que estamos hablando aquí es que la persona que posee la nueva naturaleza es un siervo. Es un siervo de siervos. Así es. Es como cuando Jesús llegó a esa casa con los discípulos, no estando el siervo que lavaba los pies, y él pensando en otros, él tomó el lugar del siervo para poder lavar los pies de los apóstoles. Lo que hacía precisamente el Señor en nuestro corazón. Es importante eso. También, hermano, el siguiente punto que vamos a ver, ya vimos que la vieja naturaleza, la que tenemos ya hemos hablado. Les digo a nuestros radioescuchas que por favor nos sigan en nuestro canal de YouTube, que vean nuestras prédicas, porque en los programas de estudios, porque para que vayan entendiendo el hilo de esto. Ya vimos qué es la vieja naturaleza, ya vimos el pecado de Adán, cómo Satanás se introduce en nuestro corazón, tenemos ahí varias cosas. Es una persona débil, es una persona egoísta, la vida gira alrededor del yo, y el cuarto punto es una persona independiente, es decir, yo no necesito a nadie, se hace mi voluntad, mis derechos, ¿qué quiero yo? Soy independiente. Sin embargo, la nueva naturaleza es muy diferente. Claro, la persona que posee la nueva naturaleza tiene, como ya dije hace un momento, tiene un corazón de siervo, y como Jesús muchas veces en su prédica dijo, no estoy aquí para hacer mi voluntad, estoy aquí para hacer la voluntad de aquel que me envió. Por eso el que posee la nueva naturaleza es alguien que tiene a Jesucristo centrado en su corazón. Así es, por eso podemos decir de esta manera, la nueva naturaleza son las características de Cristo Jesús, y la vieja naturaleza tiene que hablar, son las características del yo, sin Cristo, sin nada. Es básicamente las características de Satanás. Es una característica que es débil, es egoísta. Satanás solo busca el egoísmo. La vida gira alrededor de yo. Lo vemos en Ezequiel cuando él dice que me miren, que yo soy mejor y yo voy a llegar al trono del Señor. Pero, hermano, como bien dice usted, una naturaleza con las características de Cristo Jesús tiene un corazón de siervo y no hace su propia voluntad. Siempre está, Señor, ¿cuál es la voluntad para mi vida? ¿Cuál es, Señor, la voluntad que tú quieres que yo haga? Pensando en otra característica de las personas que poseen la nueva naturaleza de Cristo, podemos decir que esa persona es alguien positivo, es alguien brillante y además amable. O sea, tiene un corazón principalmente que cree. Así es, hermano Alfredo. Jesús era una persona muy positiva. Jesús, o sea, dicen que los niños, ¿verdad? Estaban con él. Juan se recostaba en su pecho. O sea, si tú ves a un malhumorado algo, pues lo que haces es alejar. Pero si eres una persona positiva, cariñosa, brillante, amable, tú quieres estar con una persona así. Sí, la amabilidad habla
de ser receptivo, de recibir a otros, del trato, de ser accesible, toda esa cuestión. Y una persona que posee la nueva naturaleza tiene estas características. Pero ¿qué de la persona que posee la vieja naturaleza? Fíjese, hermano, que la que posee la vieja naturaleza, que se centra en sí mismo, que se dedica solamente a recibir, aparte que es débil, que es egoísta, que gira alrededor del yo, que es independiente, que busca su voluntad y sus derechos, es lo opuesto a lo que usted decía, es negativo, todo el tiempo es negatividad. Ay, qué feo, va a llover, qué feo, qué horrible, ay, está aburrido todo el tiempo, ay, no se va a poder hacer. No se va a poder hacer, está deprimido, ay, nadie es un lo aguafiestas. quiere. Es un aguafiestas, es alguien que tiene un corazón incrédulo, es alguien que tal vez en las prédicas el pastor o un hermano o el Señor le habla y le dice: yo voy a cambiar tu vida, yo voy a hacerte alguien especial, yo voy a cambiar tu corazón, y él en su mente, en su corazón dice: no, nunca voy a salir de esto, no, nunca voy a tener lo que yo quiero, nunca voy a hacer. Pero el que tiene la naturaleza de Cristo dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí, Señor, tú sí eres el Dios que me va a cambiar, tú eres el Dios que me va a restaurar, tú eres el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que hace milagros. Y el negativo, no, aquí en la iglesia puros amargados. Y sabes, Pablo, que en la medida que uno camina en la vida de la iglesia y vas conociendo a los distintos hermanos, qué hermoso es conocer a los hermanos que es obvio que tienen la naturaleza nueva de Cristo viviendo en el corazón de ellos. Aparte de que, como ya dije, son positivos, brillantes, amables, tienen un corazón que cree. También son personas que pueden decir: lo siento, me equivoqué. O sea, aceptan su... Pero, hermano, fíjese que eso solamente lo puede hacer Cristo. Claro, por eso estamos hablando de la nueva naturaleza. Porque solamente Jesús, con la abundancia de gracia que hay en Él nos ablanda para poder reconocer: lo siento, me equivoqué. Aunque son muy pocos los que realmente aún en la vida de la iglesia pueden sentir: hermano, lo siento, me equivoqué. Casi son pocos aquellos que realmente pueden decir eso. Y esas personas están seguras del perdón de la otra persona, seguros del perdón del Señor, que cuando dices: lo siento, acepto mi error, acepto que me equivoqué, acepto que cometí esto, perdón, pero con una actitud positiva, con una actitud amable, sin apariencia, sin ponerse a la defensiva, con un corazón abierto. Porque fíjese, hermano, que la vieja naturaleza es insegura y no puede decir: me equivoqué. O si lo dices: si lo siento, pero tú ves el semblante, tú ves su corazón, tú ves que algo está ahí que no te impide pues ver la honestidad o lo que esté pasando. Sabes que hay algo que está mal ahí con esa persona, ¿no? Por eso es alguien inseguro, no puede decir: me equivoqué. En cambio, el que posee la nueva naturaleza está seguro, puede decir: lo siento, me equivoqué. Y lo otro que podemos ver en la nueva naturaleza, en el cristiano, en la mujer de Dios, en el hombre de Dios, es que esa persona tiene una luz interior, un corazón que es expuesto a la luz, que permite que incluso Dios escudriñe su corazón. Como David decía: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Son personas que se exponen al sol de justicia. Cristo Jesús, se exponen al Señor. La palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, me expongo a tu palabra. Como decíamos antes, cuando una persona acepta que se equivocó y todo, se expone, pero sabe que el Señor lo perdona, tiene un corazón expuesto a la luz. Señor, yo no me oculto, yo te muestro quién soy. Pero fíjese, hermano, que la persona que se centra en recibir, que se centra en sí mismo, está completamente en tinieblas, en el hombre interior, en el yo. Se escuda en un velo de pretensión. No, lo siento, pero no se da, no le da al Señor, es que yo no quería, es que no, Señor. Yo me recuerdo en una ocasión que estábamos en el instituto y un hermano compartió algo que me llamó mucho la atención, que muchas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, es que yo no quería. Y el hermano compartía y decía: dejemos de orar así,
porque la realidad es que sí queríamos, por eso lo hicimos. De decir, Señor, ¿sabes qué? Yo quería hacerlo, lo hice, pero perdón. Admito que yo quería hacerlo. Y entonces es esto, abrirte, dejar de estar en las tinieblas, de ser el Adán. La semana pasada hablamos de Adán y Eva que se escondieron, se pusieron detrás de los árboles, no querían mostrar su desnudez. Dios quiere escudriñar nuestro corazón, nuestros escondrijos. Fíjate, Pablo, que ese punto que estás hablando, esa frase que usaste, es que Dios quiere escudriñar nuestros escondrijos. Eso significa que hay adentro de cada uno de nosotros lugares en secretos donde nosotros no le hemos permitido a Dios. Fíjate, y Pablo hablaba en Romanos que el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, finalmente va a revelar los secretos de los corazones de los hombres en el futuro día que viene. De hecho, la escritura del pastor Alfredo dice que no hay nada oculto. Claro, ante Dios no hay nada oculto, pero el hombre es capaz de esconderse, de no abrir, porque sí, Jesús quiere entrar a cada parte, alumbrar. La vida de cada persona es como una casa. Una casa tiene cuartos, tiene recámaras, tiene bodeguitas, tiene patio de servicio, y muchas veces las personas solo le permiten a Dios entrar en la sala de su visita, casa, donde está barrido, donde está todo, no hay ningún problema. Pero la habitación, pero en las partes secretas no le permiten entrar al Señor. Y entonces eso es lo que forma parte de la vieja naturaleza. Pero es tiempo de que nosotros le podamos permitir al Señor que alcance, que esa luz del sol de justicia pueda entrar hasta las partes más escondidas y llevar la luz de Cristo ahí, para que esa persona salga a la luz, para que todo salga a la luz. Sí. Fíjese, hermano Alfredo, que como usted comentaba hace ratito, decía usted que David oraba, Señor, escudriñame. A veces da la casualidad que ni nosotros mismos sabemos lo que está en nuestro corazón, y por eso decirle, Señor, si yo tengo algo escondido, si yo estoy pecando en oculto, si yo no me doy cuenta, por favor, escudriñame. Espíritu Santo, ven a mi vida, calma mi corazón y saca a la luz lo que hay que sacar. En uno de los salmos, creo que David decía, Señor, muéstrame los pecados ocultos. Amén. ¿Sí? Los hombres de Dios entendían que hay áreas en donde Dios necesita entrar. Entonces ese es un problema del hombre viejo que solo se oculta en las tinieblas, que recibe, ¿no? Como dijimos al final. Fíjese, hermano, que otra característica, la voy a enumerar rapidísimo, de una persona de la vieja naturaleza. Ya vimos que es débil, es egoísta, la vida gira alrededor del yo, es independiente, solo busca su voluntad, sus derechos, es negativo, aburrido, deprimido, es inseguro, no puede decir me equivoqué, no puede decir lo siento de corazón. Está en tinieblas, guarda secretos en su corazón, en los escondrijos. Todo esto nos lleva al orgullo, porque es una persona orgullosa que es igual a debilidad. Es débil porque es orgulloso, porque el orgullo te cierra. Yo no puedo abrirme porque estoy orgulloso, porque ¿quién eres tú? Porque Señor, a pesar que yo me equivoqué, yo no quiero equivocarme, yo no quiero aceptar el hecho que cometo errores, entonces yo soy orgulloso. Y vamos a hablar pronto acerca del orgullo, y tenemos un tema muy precioso acerca del orgullo, y lo vamos a atacar muy bien. Por eso, hermano, el orgullo es debilidad. Pero ¿qué pasa en la nueva naturaleza? Fíjate que la persona que posee la nueva naturaleza, cuando empezamos este comentario, dijimos que íbamos a partir el versículo de Hechos 20:35 en la última parte. Dice, más bienaventurado es dar. Y esta parte lo estamos poniendo en la columna de poseer la nueva naturaleza que Dios quiere darnos. Entonces, fíjate que la persona generosa, la persona que se rinde al Señor, realmente es una persona humilde. Y debido a esa humildad, esa persona posee una gran fortaleza. Y no es una persona orgullosa, lleno de debilidad, sino todo lo contrario, es humilde y posee una gran fortaleza de parte del Señor. Las características de Cristo Jesús, de la nueva naturaleza. ¿Quién más humilde
que nuestro Maestro? ¿Quién más humilde que es Cristo Jesús, verdad? Y por lo tanto Cristo Jesús era fuerte. Sin embargo, en el otro lado estamos viendo las características del yo, que tiene que ver con el carácter de Satanás. La mayor característica de Satanás es ser orgulloso. Él quiso ponerse en un lugar que no correspondía. Él quiso más de lo que él era, de lo que él pensaba. Orgulloso. Y por el otro lado, la mayor característica de nuestro Señor es ser humilde. No, y fíjate que esta cualidad que tú hablas en la vieja naturaleza, esa persona que posee ese problema, esa persona vive atormentado. El del orgullo, ¿no? Todo el tiempo. Pero, por ejemplo, hablando de la persona que posee la nueva naturaleza, que pertenece a la parte más bienaventurado es dar, o sea, estamos hablando de Jesús, es alguien humilde, libre de todo conflicto y tiene perfecta paz. Esa persona que como bien decía usted, como Cristo es humilde, que puede decir lo siento, que puede ser un siervo, él vive con una tranquilidad, con una paz. Y de eso estamos hablando. Por eso estamos separando la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que Dios quiere darnos. Sin embargo, hermano, la vieja naturaleza que tiene que ver con Satanás, con ser orgulloso, está lleno de conflictos. Todo el tiempo está peleando. Todo el tiempo hay confusión en su cabeza, hay tormento, no puede dormir. ¿Qué me van a hacer? ¿Y me van a quitar esto? ¿Por qué? Porque no tiene paz. La vieja naturaleza no permite que en tu vida, que en tu familia, en tu casa, en la iglesia, no haya paz. Sin embargo, si nos damos en el Señor, si nos rendimos al Señor, vamos a tener, como bien decía usted, una perfecta paz. Él es nuestro Dios, es un Dios de paz. Creo yo, por eso que el llamado de Jesús a los seres humanos era venid a mí, pero él decía que ellos iban allá en Mateo 11:28 dice: llevad mi yugo sobre vosotros o aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Realmente poseer la nueva naturaleza es encontrar el reposo y el descanso verdadero en Cristo Jesús. En el lado de poseer la nueva naturaleza, podemos decir que el amor divino da. A eso me refería, hermano Alfredo, a eso quería dar el comentario. Podemos resumir estas dos columnas en amor, pero hay una diferencia de amor como el que usted está diciendo. El amor de la nueva naturaleza de Cristo Jesús, que se centra en otros. El amor divino es un amor que da. Es da. Pero por el otro lado, el que recibe, en la vieja naturaleza, que se centra en sí mismo, es un amor egoísta, que solamente recibe. Ya pusimos el punto al inicio. No estamos hablando de recibir algo nada más, sino que estamos hablando de que es un recibir constante y con una actitud egoísta, como bien hablábamos de mi voluntad, con esa característica horrible que todos tenemos dentro en nuestro corazón. Resumiendo esa frase, más bienaventurado es dar. Resumiendo que esta es la parte que en donde está la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. La nueva naturaleza es cuando nacemos de nuevo de esa simiente incorruptible. Llegamos a tener un nuevo padre, en este caso es Dios. Estamos en una familia diferente y empezamos a tomar una nueva mente y un nuevo estilo de vida. Así es. La nueva naturaleza. Así es como poseemos la nueva naturaleza. Repito, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado es cuando hemos nacido de nuevo, cuando invitamos a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. En ese momento, la simiente incorruptible llega a nuestro corazón y de esa manera Dios se convierte en nuestro Padre y llegamos a una familia diferente y empezamos a tomar una nueva forma de pensar y una nueva manera de vivir.
Por el otro lado, para resumir la vieja naturaleza, hermano Alfredo, la vieja naturaleza es la naturaleza caída de Adán y de Eva, que lo vimos en el programa pasado. La naturaleza heredada al momento de nacer. Todos y cada uno de nosotros al nacer traemos estas características. Es la herencia, ¿no? La vieja naturaleza está centrada en sí misma, es decir, solo pensamos en nosotros, solo busca lo propio, lo que a mí más me convenga, está satisfecha solo de sí misma y por último es orgullosa. Esa es la vieja naturaleza. Entonces la nueva naturaleza, Pablo, podemos decir que son dadores. Y podemos decir esta frase, terminando con esto, podemos decir: los dadores nunca mendigan. Y los mendigos nunca dan. Los Así dadores nunca mendigan, o sea, los que están dando. Los que pertenecen a la nueva naturaleza. Y no estamos hablando de dar algo, sino que si tú te das, tú no vas a necesitar amor, porque el Señor está claro en la Escritura: lo que se siembra, se cosecha. Dad y se os dará. Da y se os dará. Pero por el otro lado, si solo recibimos, si solo estamos nada más pidiendo más y no damos, eres una persona, un mendigo que nunca da. Y por último, hermano Alfredo, para cerrar esto, hay una oración muy preciosa escrita por un monje hace mucho tiempo que conocía al Señor, que lo amaba, y es: Señor, amar más que ser amado, comprender más que ser comprendido. Yo creo que ahí resume una oración todo. De San Francisco, ¿no? Así es, una oración que tiene que ver con: Señor, yo quiero aprender a amar más que ser amado y comprender más, o sea, tratar de entender a las que ser yo mismo comprendido. Sí. Y una persona así es una persona bajo la guianza y la nueva naturaleza. Una persona que posee la nueva naturaleza, una persona que vive con Cristo, que camina con Cristo y vive para Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Así es, hermanos, que el Señor los bendiga, y ha sido todo un gozo estar esta noche con ustedes. Amén.